hacer en honor al tiempo y agradecer a los especialistas que vinieron a estar con nosotros. Vamos a dar comienzo a un ateneo del Consejo de Emergencias del día de la fecha. Va a ser la presentación del caso clínico Luis, que es residente de nuestro sanatorio. Tenemos para la discusión a Gerardo Naum, coordinador del servicio de hemodinamia de nuestro sanatorio, al doctor Hernán del Percio, que es el jefe de cirugía cardiovascular, y al doctor Ricardo Villarreal, jefe de unidad coronaria. Así que bueno, el caso vamos a tratar de transmitirle nuestras dudas, cómo nos generó el pensamiento, y bueno, por supuesto abierto a cualquier tipo de pregunta, y cuando haya que interrumpir nos avisan. Vamos, Luis. Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida también a la presentación de este caso clínico. Les traemos a discusión en el día de hoy. Decimos llamar a esta presentación paciente joven y diabético con cirugía de revascularización miocárdica previa, un reto terapéutico. Tenemos un paciente de sexo masculino de 56 años de edad, con factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión arterial, es tabaquista, 140 PAC-GIAR, diabetes mellitus tipo 2, insulinorequiriente, diagnosticada desde hace 18 años, dislipidémico, sedentario y obeso. Tiene antecedentes patológicos cardiovasculares, una cirugía de revascularización miocárdica con mamaria a la descendente anterior sin circulación extracorpórea a los 42 años en el año 2003. En el año 2006 presenta un síndrome coronario agudo con angioplastía al tronco de la coronaria izquierda, y en el año 2009 presenta un síndrome coronario agudo con angioplastía a la circunfleja. En seguimiento ambulatorio en nuestro sanatorio desde el año 2010, relata más de 5 episodios de internación desde el 2010 hasta el 2016 con angioplastías a la coronaria derecha y a la circunfleja. En el año 2016 Hola. En el año 2016 presenta un síndrome coronario agudo con angioplastía a la coronaria derecha, complicado con un infarto tipo 4B, Killick y Kimball B. En el 2018 presenta un síndrome coronario agudo con angioplastía con stent farmacológico a la coronaria derecha y angioplastía con balón a la circunfleja por dificultad en el procedimiento, donde no se logra implantar un stent. Como antecedentes patológicos personales, nuestro paciente tiene un linfoma de Hodgkin diagnosticado en el año 95, con recaída en el año 98, que realizó tratamiento con quimio y radioterapia y que al momento de la consulta se encontraba libre de enfermedad. Tiene también como diagnóstico un EPOC que no requiere oxígeno de manera domiciliaria. Como medicación habitual tenía doble esquema antiagregante con aspirina y ticagrelol, estaba también con tratamiento beta bloqueante, estaba medicado con losartán 100 miligramos día, estatinas a altas dosis, tenía tratamiento antiisquémico con ivabradina, trimetazidina y mononitrato de isosorbide, protección gástrica, tratamiento para su patología respiratoria que ya habíamos mencionado, y el tratamiento para su diabetes mellitus. La enfermedad actual empieza con un cuadro de angina en clase funcional 2 de 2 semanas de evolución, que en el tiempo progresa a clase funcional 4 en las 72 horas previas a la consulta, por lo que decidió consultar a nuestro sanatorio, donde es interpretado como un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, y se decide en este momento su internación en la unidad coronaria. Al examen físico del paciente se presentaba normotenso con una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, saturando 98% aire ambiente, afebril, el peso a su ingreso era de 116 kilos y tenía un índice de masa corporal de 41. El examen neurológico no tenía ningún tipo de alteraciones, la mecánica respiratoria era buena y sin sobreagregados a nivel pulmonar, no presentaba signos de insuficiencia cardíaca ni bajo gasto. Al examen físico lo que pudimos evidenciar
era que tenía pulsos periféricos disminuidos y a nivel del radial derecho tenía ausencia del pulso y disminución a nivel del radial izquierdo. En el electrocardiograma podemos evidenciar un ritmo sinusal a 70 latidos por minuto con un PR dentro de rango normal, con un eje a más 45 grados, un QRS de 80 milisegundos con un QT de 400 milisegundos. El ST se haya isonivelado y podemos evidenciar una secuela en cara inferior. Dentro del laboratorio le llama la atención una discreta elevación de los glóbulos blancos a expensas de los segmentados. La glicemia se encontraba dentro de valores normales, igual que la función renal. Y las enzimas cardíacas, tenemos una CPK de inicio 121 con un control de 129 y una troponina de 18 con un control 19 con respuesta plana. La radiografía de tórax es una radiografía de tórax de frente incompleta, donde vemos, no evidenciamos lesiones en tejido blando, vemos la sutura de esternotomía, el alambre metálico de la esternotomía, de la cirugía cardíaca previa. Las playas pulmonares se encuentran libres sin lesiones, los ángulos costo y cardiofrénicos se encuentran libres y la figura cardíaca aparenta estar al límite de los 0.5. El ecocardiograma transtorácico que le realizamos al paciente posterior al ingreso, evidenciamos una discreta dilatación del ventrículo derecho, al igual que la aurícula derecha, del ventrículo izquierdo, al igual que la aurícula izquierda, con un septum de 13 milímetros y una pared posterior de 11. Encontramos una fracción de eyección del 53% y en cuanto a la motilidad, encontramos hipoquinesia inferior, septoapical y apical. Se realizó a las 24 horas de haber ingresado a nuestra institución una cinecoronariografía, donde acá evidenciamos una vista oblicua anterior derecha a nivel cefálico, donde evidenciamos el tronco de la coronaria izquierda, la descendente anterior, la primera diagonal y la circunfleja. Acá tenemos también una vista oblicua anterior derecha, también evidenciando la circulación izquierda, esta vez a nivel caudal, donde evidenciamos el tronco de la coronaria izquierda, evidenciamos la descendente anterior, la primera lateroventricular, y evidencia la primera diagonal, y evidenciamos la circunfleja. Acá tenemos una vista oblicua anterior izquierda, donde valoramos la circulación derecha. Vemos una coronaria derecha con la descendente posterior. Y bueno, el primer interrogante que tenemos es qué piensan acerca de la cinecoronariografía. Bueno, aprovechamos para ver si hay alguna duda del caso clínico. ¿Qué opinan del cateterismo? Nosotros ahora vamos a adentrar en otra temática, pero... Primero, un comentario del señor: es un fracaso total de la prevención, porque si un señor así tiene un BMI de 41, es como que esto no anda, o anda, ¿sí? No digo, volviendo para atrás, pero me llama la atención que un paciente diabético y que con tanta carga de enfermedad vascular y tanta carga de enfermedad coronaria pese 116 kilos, porque todo lo que uno puede hacer, digamos, si él sigue pesando, tiene un BMI de 41, no me imagino lo que debe ser la hemoglobina glicosilada. Eso, primero. Y segundo, entiendo que el puente mamario se le tapó al principio, porque ahí no, o sea, apenas se lo hicieron, se le tapó, porque ahí no lo veo que lo hayan estudiado y tampoco se ve competencia de flujo. Y veo que después al toque ya le angioplastía en el tronco y la circunfleja. Así que entiendo que ese puente no sirvió. A los 3 años de operado presenta un nuevo síndrome coronario agudo y ya estaba ocluido el mamario. O sea, se operó en el 2003, en el 2006 ya tenía ocluido el mamario y ahí se hace la primera angioplastia del tronco. Era una lesión ostial de descendente anterior que también
vale que a ver si uno puede discutir si esa conducta de operarlo a los 42 años con una única lesión en descendente anterior fuera correcta, obviamente nadie iba a saber lo que le iba a pasar al paciente más adelante, pero teniendo en cuenta que era una única lesión de descendente anterior que claramente no era obstructiva porque después uno vemos en los cateterismos posteriores que estaba permeable la descendente anterior. Sí, yo creo, digamos, más que todo, uno queda impactado con lo que dijiste. Indudablemente que el tratamiento médico, digamos, y de prevención, por más que sigamos pensando en qué es lo mejor para el Señor en esta fase más compleja de él, va a andar mal. Si es digamos, con cirugías, si con angioplastia, que no sé a dónde o a todo, pero indudablemente que hay una pata, digamos, más que importante y muchísimo más importante que, digamos, que es el tema del tratamiento, digamos, del Señor de tratamiento. Eso es uno de los temas. Dos, sí, un poco con relación a lo que, digamos, a lo que comentás, a la película, indudablemente que eso se tapó en muy corto tiempo o realmente salió tapado. Porque a los 2 o 3 meses el señor seguramente empezó a estar sintomático, que el tórax, que debe ser la herida, que no te muevas mucho, y a los 2 o 3 meses, cuando realmente le dan el alta, el señor dice, nah, yo tengo angina, imagino, ¿no? Como habitualmente, digamos, en algunos casos estos tan complejos, digamos, digamos, y por el otro lado, también llama un poco la atención que en el corto tiempo le hacen en el tronco y en el corto tiempo, digamos, la circunfleja, porque también tuvo todo como una activación, digamos, en ese momento, o era algo más lo que el Señor tenía que únicamente allá en el 2003, que no lo sabemos, digamos, que esa única lesión, ¿sí?, ostial a la arteria del Señor. Sí, y además el lecho de la descendente anterior, si ustedes lo ven, es un buen lecho. Por lo tanto, es obvio que el puente ha tenido una dificultad técnica o alguna alteración tuvo que se tapó precozmente porque ese lecho distal de la ADA daba para un mamario de la ADA durante un montón de tiempo. Qué lástima en ese momento se gastó la mamaria en algo que a lo mejor ahora le hubiese servido. También es verdad que son años donde después la medicina avanzó en cosas, sobre todo en trombofilias, que yo creo que estos pacientes cuando se te tapa y se te tapa otro stent la mamaria, está bien que hay elementos técnicos, pero a mí me parece que cuando vas por sucesivos procedimientos, en esta edad, tenés que, hoy, jugando con el caballo del comisario, creo que la búsqueda de trombofilia se impone, porque si no, uno le busca una explicación nada más que por la diabetes o por sus factores de riesgo. Pero cuando es tan joven, me parece que la trombofilia tiene que estudiarse en esta época. Yo veo fechas del 2003, que en ese momento a lo mejor no estaba tan claro como ahora. Hay otro tema. Él tuvo radioterapia torácica, que es una causa también de aceleración de la enfermedad coronaria. Tiene mucho para tener mucha enfermedad coronaria. Bueno, continuamos. Creo que es el momento, el tratamiento, ¿vieron el tratamiento habitual que tenía, ¿no? Cuando se internó, o sea, un paciente polimedicado, hay que ver cuán adherente, pero tenía 3 o 4 antiisquémicos, doble antiagregación, digamos que estaba medicado, obviamente por el índice de masa corporal que tenía, indudablemente que faltaba trabajar en ese tema. Y bueno, inicialmente obviamente es un paciente con una enfermedad aterosclerótica acelerada y por otro lado lo que decís a favor del componente trombótico, era un paciente que inicialmente era un tabaquista severo. O sea, ese sabemos que a veces es lo más frecuente, el síndrome coronario en pacientes jóvenes, está el factor obviamente hereditario y el cigarrillo es el factor de riesgo más común en este grupo de pacientes, ¿no? Justamente motivado por la predisposición a la trombofilia y al accidente de placa asociado.
Yo les quería preguntar si les genera alguna duda el tema del tronco, de la coronaria. Eh, ¿Les queda claro que está enfermo, que no? ¿Qué opinan? Hay una, digo porque generó duda. No, para que quede claro, o sea, fue interpretado como una angina inestable, no había angina inestable, vi la troponina que fue negativa, los cambios, no había cambios agudos en el electro, fue un episodio de ángulo prolongado, este episodio que estamos viendo ahora, digamos. Incluso quedó en el re. Sí, ya ha estado, sí, sin dolor. Sin dolor. Quedó incluso registrado en el Buenos Aires 1, por ejemplo, porque síndrome sin elevación del ST. El tema del tronco para nosotros era importante en ese momento porque estábamos con el paciente que había presentado un episodio de dolor el día previo y teníamos los antecedentes que eran relevantes para nosotros y nos generaba, bueno, avancemos así. Sí, justamente. Yo, hay un par de cosas. Una, digamos que le voy a preguntar más a la parte digamos, clínica después qué piensa. El tronco, a priori, en esta, justo en esta, es un poco complejo digamos, de ver porque lo que sí, digamos, me llama la atención de nuevo, que, digamos, que viene un poco por tipo de enfermedad, es la progresión de enfermedad que tiene y la agresividad que tiene, que se ve muy bien a nivel de la arteria circunfleja. Yo no sé si en la arteria circunfleja tenemos da esa rama, digamos, lateroventricular, mucha cosa, y que queda como, digamos, como un agujero en el cual, digamos, no se ve, digamos, no se ve si realmente están ocluidas, si fue parte de su infarto, me parece más inferior y no, digamos, no esto que sería, claro, y, digamos, ciclando la previa. Y una de las cosas que me llama la atención es justo el ostium de nuevo de la descendente anterior que está más claro. ¿Sí? Es algo digamos, que llama la atención. Después, en la Spider, que es la otra que tiene de la digamos, de la izquierda, se ve bastante homogéneo digamos, cuando pasa el contraste. No en esta, que es casi una. Ahí está. ¿Ves que se ve algo más, digamos, más blanquecino? ¿Cómo no? Acá, ¿no? Esta parte de acá es lo que llama la atención. Y después, digamos, la circunfleja con progresión de enfermedad a nivel intraestem, por eso parece un stem que tiene casi de la circunfleja hasta casi el tronco, ¿no? Y dale la próxima, ahora sí. Digamos, muy buen lecho distal, ¿no? Entonces, acá, digamos, otra de las cosas que se ven que no era la lesión que veíamos antes, que acá se escondía, digamos, en el ramo diagonal, era justo del costado, se ve una lesión que también digamos, es ahí, digamos, en el límite de la significación. Se ve muy bien el problema que tiene a nivel tronco y circunfleja. Y la derecha que está, como pueden ver, y digamos, con buenos lechos. Realmente, digamos, buenos lechos con una secuela tanto digamos, por eco como, digamos, con electro. ¿No? Entonces, digamos, mi pregunta era más, bueno, digamos, con esta anatomía, pasó todo lo que pasó. ¿Sí? Digamos, ¿qué piensan? No de todo específicamente, sino si ustedes mirarían esta película, digamos, cómo continuar. Digamos, pero únicamente por la anatomía, digamos, no por todo el paciente.
Yo tengo un par de preguntas técnicas sobre la coronariografía que más que nada quería hacértelas, o tal vez, no sé si fuiste el operador vos, Gerardo, pero dudas sobre todo. Bueno, la coronaria derecha no tanto, sino el tema de tronco coronaria izquierda, que era lo que estamos hablando. Primero, tenía un stent en tronco coronaria izquierda, me parece que dijiste que tuvo una angioplastia de tronco no protegido previo, que es a través de descendente anterior, y otro stent en T, que era el que mencionaba vos, Gerardo, que está en circunfleja. No habían dampeos de presiones o algo que digamos que uno pensaría que ese... Sí. Uy. Bien, bien. Habiendo eso, digamos, y hacer otra pregunta si la respuesta era negativa. ¿Amerita esto, en tu experiencia, tener otro tipo de imagen intravascular como para evaluar bien ese ostium de tronco de coronaria izquierda? Y volviendo a la parte clínica, me parece que es un paciente muy enfermo con un evento clínico que no es de alto riesgo, dado que la troponina es negativa. Es un paciente de alto riesgo, pero con un evento de no alto riesgo, por lo menos a mi parecer. Yo creo una observación que es clínica y que no la he visto escrita nunca, pero porque la busco reiteradamente. Los troncos severos muchas veces dan troponina negativa y hay que guiarse por la clínica del paciente, porque yo no sé si es porque si llegaran a tener el tiempo de isquemia para dar troponina positiva, el tipo llega muerto con una arritmia ventricular, pero el tronco da troponina negativa muchas veces. Entonces, para mí eso no le quita riesgo al paciente. Para mí el paciente es un paciente de alto riesgo y en este paciente para mí la troponina no entra, no vale como para decir que es de bajo riesgo. Yo pienso que el equivalente anginoso es la disnea de este paciente. Todo paciente con disnea, diabético, tenés que sospechar que el territorio amenazado es importante. Me llama la atención de con tanta enfermedad vascular tenga una fracción de eyección del 56% y un electro que pareciera tener una secuela inferior, pero nada más. O sea, cuánta enfermedad vascular para qué poco electro y qué poco eco, ¿no? Pero a mí me parece que es de alto riesgo, que tiene disnea el paciente. Y en un diabético, me parece que pega con lo que está pasando al tronco. Estabilizarlo, digo. Si esto realmente es porque tiene un síndrome coronario y no una progresión lenta, algo secundario, digamos, que no te queda mucho más por hacer por el señor. Creo que yo lo tomaría como alguien claramente de alto riesgo e intentaría ver cuál es la posibilidad de revascularización que tiene. Me pregunto que cambiaría un poco el panorama si tenemos lesión severa ostial de tronco, definirlo con un IBUS o no, y si eso lo tenemos o no, ya tenemos que revascularizar o no, y si no lo tuviéramos, ahí sí podríamos plantear un estudio quizás de perfusión para tratar de localizar el territorio isquémico, necrótico y demás, y hacer quizás algo selectivo o FFR, no sé, se puede. Bueno, un poquito las dudas que ustedes tienen, la tenía yo también al momento de tomar la conducta. Este es el informe de la cinecoronariografía. Bueno, el informe de la cinecoronariografía mostraba una lesión del 50% a nivel del tronco ostial, una lesión en la descendente anterior del 70% proximal, medina 010, una circunfleja con restenosis crítica a nivel proximal y una coronaria derecha dominante con stent proximal, tercio medio y distal con restenosis del 70% a nivel distal. Lo que habíamos preguntado anteriormente, el MADA fue reportado como ocluido. Y bueno, vamos acá a usar un poquito a cerebro. Un poquito ya me anticiparon todas las dudas que ustedes tenían. Teniendo en cuenta este informe de la CCG, un poquito lo que vos decías, es avanzar a la próxima, a ver cuál sería la conducta por parte, o si quieren opinar o ayudarnos a opinar, qué hubiese sido o qué sería lo más recomendado para este paciente en este contexto clínico, como ustedes bien mencionaron. Yo después, Mirza, voy a utilizar una frase tuya que vos dijiste, esto que no sé,
que no está escrito, pero que sabemos que el tronco no eleva troponina y demás. Es una cuestión importante para mí, porque cuando vamos a revisar este tema, por ahí no tenemos mucho de dónde agarrarnos, y por eso queríamos preguntar su opinión, si ustedes en este contexto clínico hubiesen avanzado con algún tratamiento, hubiesen propuesto otro estudio como comentaron más atrás, o alguien quiere hacer alguna observación con respecto a este momento del cuadro clínico. Uno ya votó otro estudio. Lo que yo haría claramente es hablar con el hemodinamista y definiría qué es lo que él piensa, porque si a mí me dicen 50 de tronco con todo eso, yo lo tomo como una lesión significativa y progreso a decidir qué es lo que vamos a hacer con una conducta tipo Hartim, ¿no? Porque es algo difícil de decidir. Me parece que tiene que estar el clínico, pero tiene que estar el hemodinamista y tiene que estar el cirujano. Hartim, por supuesto. Yo, si no hubiesen utilizado la mamaria, a mí me gusta operar a estos pacientes, porque no me da 5 de gracia poner un stent a un paciente diabético que ya se rechazaron algunos. Lo que pasa es que ahora, hacer una reoperación para ponerle puentes venosos, ahí prefiero más el stent con droga, sinceramente. Me cierra más. Bueno, lo que plantean es coincidencia, o sea, estamos coincidiendo con las discusiones que tuvimos nosotros. Un poco ese fue el tema, planteado a esta situación del paciente, justamente presentamos el paciente, bueno, con el hemodinamista ya discutimos, ni bien tuvimos la anatomía, y con este informe, obviamente ahí le pedimos la participación al cirujano, y bueno, y de ahí surge un poco cuál era la conducta a seguir. En este caso difícil, como decís vos, es reoperación en un paciente joven y que se usó la mamaria, y el paciente tenía algo así como 16 o 18 stents implantados con restenosis de stent. Entonces es como que tenía, como vimos, mucha el tratamiento farmacológico al máximo cuando se descompensa, ya está con muchos stents en sus coronarias, y bueno, y está esta lesión de tronco y descendente anterior en el contexto de un síndrome coronario agudo. Así que, bueno, un poco coincidimos con ustedes discutirlo, y bueno, lo vimos con el doctor. Y ustedes se imaginan que yo no quería saber nada. Claro, tiene radioterapia. Es una reoperación con un tórax que está irradiado. No tengo mamaria, que las radiales no tienen pulso. O sea que no tengo ningún conducto arterial como primera elección para revascularización arterial de la descendente anterior. La verdad que para la cirugía era muy límite, y lo que iba a dominar todo era esa lesión de tronco, determinar de definir si era significativa o no. Y por eso nos reunimos varias veces en el Hartim, y bueno, ahora... Bueno, como podrán saber, había que convencerlo al cirujano que esa lesión de tronco era severa, así que avanzamos también en Hartim, porque esto generó discusión, y fuimos a... Bueno, nuestro paciente, después de haber hecho consenso en el Hartim, decidimos hacer otro estudio, decidimos hacer un IBUS a las 48 horas Ahí, posterior a la CSG. Perdón, Luis, el comentario que teniendo en cuenta que uno decide IBUS en un paciente que en el cateterismo previo había hecho Angkor cuando le apoyaron el catéter sobre el tronco, ¿sí? Entonces, en ese contexto estábamos ahí en duda, hacerlo o no. Sí, bueno, necesitamos saber si es severo ese tronco, y avanzamos con el estudio. Bueno, acá les vamos a dar la palabra al doctor Nau. Bueno, acá parece que estamos en la arteria descendente anterior, más o menos tiene 3.25, así que parece bastante proximal, digamos, de diámetros, donde tiene una lesión en hora 4 a 6, se va haciendo bastante significativa, por ahora parece bastante blanda. Donde no tiene roto, o sea, digamos, no tiene continuidad, ahí se hace bastante calcificada, en donde se aumenta digamos, la ecointensidad, digamos, como pueden ver. Y acá empieza el famoso digamos, que no lo veíamos bastante bien, digamos, un stent que está, digamos, que tiene varias características. Una, que tiene hiperplasia dentro. Digamos, eso ya es el ostium y la aorta. Pero, digamos, viendo, digamos, ¿lo quieren ver? O
¿Sí? ¿Lo quieren ver de nuevo? Está, digamos, así como digamos, en ciencia cierta, o por lo menos, digamos, se ve bastante carga de placa. Es una de las cosas. ¿En dónde? En lo que es la DA proximal, que casi se hace esa parte media como blanquecina, tal vez esa placa que se ve ahí. Por el otro lado, esta que estamos viendo ahora. Después se llega al tronco y se llega al stem. Hay un stem. Esto es severa calcificación, y hay un stem en donde se empieza a ver cierta, digamos, ¿tá? Acá está el stem, en donde está, digamos, deformado, y por el otro lado, si estamos pensando en un tronco, casi el stem, como está implantado y abierto, digamos, tiene menos digamos, de diámetro que casi que la de AFA. Entonces, digamos, hay que ver, digamos, qué pasó con ese stem, ¿no? Está bien, fue una urgencia, pero digo que, digamos, está infraexpandido, ¿tá? Entonces, esa infraexpansión que tiene también debe estar, digamos, resultando, ¿tá? en la progresión de enfermedad sobre esa lesión. Entonces, creo que un poco, digamos, cierra que tiene progresión de enfermedad por un lado, digamos, en un stem que está, digamos, está chiquitito, ¿sí? Por el tronco que tiene, y también por eso se ve un poco la falla propia de la, digamos, de la terapéutica. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Este es el informe después del IBUS. Bueno, en el informe después del IBUS se reporta un tronco del 80%, con estenosis del 80%, una descendente anterior del 80% proximal, una restenosis crítica TIMI2 proximal de la circunfleja y una coronaria derecha que ya estaban descritas previamente, al igual que el mamario a la descendente anterior. En este contexto les traemos nuevamente una duda para ustedes: ¿cuál sería la conducta a seguir? Si tratamiento médico, angioplastía al tronco, cirugía de revascularización u otro estudio. Es un comentario tonto, porque no voy a decir nada en realidad. Voy a decir que el ideal sería una cirugía para este paciente. Ese es el ideal, porque en realidad, porque es diabético, porque ya sabemos que su enfermedad progresa, que los stents se le tapan. Pero, bueno, por eso, yo no dije qué es lo que haría, digo qué es lo ideal, porque tengo que hablar. Un poco de temor de una angioplastia, un tronco no protegido, pero yo soy un defensor de la mamaria. Yo siempre digo que la mamaria no tiene sponsor y que por eso no tiene más poder, pero la realidad es que el puente venoso a mí no me gusta, y prefiero el stent con droga. A mí me gusta más el stent con droga que el puente venoso. La cirugía sería el tratamiento ideal, pero no podés ofrecerle las opciones ideales de la cirugía. Los puentes venosos, obviamente todos sabemos, no tienen el mismo resultado que la reversión de una arteria. Te faltan conductos. Acá nos queda una mamaria con una estructura, no ya la opción, pero acá lo ideal ya no quedó fuera de camino. Digo, como planteo de completar estudios y Para poner en contexto nuestro pensamiento y considerar lo que ustedes dicen, hay que tener en cuenta las dos cosas: que para la cirugía no tiene el mamario, ¿sí? Tiene enfermedad vascular periférica y tiene antecedentes de haber tapado varios stents el paciente. tiene usado una mamaria, yo estoy planteando usar la otra, diabético, para complicar más la cosa. El contexto clínico para nosotros era complejo. Esto generó discusión en nuestro servicio. ¿Pregunta alguna? No, yo, como para comentar la discusión en el tema, estaríamos discutiendo una angioplastia con stent con drogas a un tronco no protegido versus a una cirugía con injerto libre claro, en un tórax irradiado. No sé si primero existe evidencia comparativa de estas dos, y siendo el gap muy corto entre las previas, digamos, no sé si eso inclinaría un poco más hacia esto. Y volviendo al tema funcional, creo que alguien lo planteó pensando
que el resultado del IBUS hubiese sido negativo, que no hubiésemos tenido IBUS o datos. Me parece que los resultados de FFR, no sé qué, Gerardo, si coincidís conmigo, hubieron muchos falsos negativos en cuanto a tronco y coronaria izquierda para evaluar funcionalidad en estos. Capaz que no sé si nos hubiese dado una mano. Y bueno, en esta, por esto, claro, agudo. Sí, también. Por esto me incliné más a una angioplastia de tronco no protegido, guiado no por IBUS. También es otra pregunta, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, Para complicarla un poquito. el paciente posterior al procedimiento de IBUS hizo recurrencia anginosa que no respondió a uso de nitratos Perdón, dame un endovenosos. segundito, Luis, que voy a aclarar algo. La conducta a la salida del IBUS, también en HARTEAM, fue la de cirugía. El paciente entre el -2 y el 7º piso, que está en la unidad coronaria, dolor de pecho, me duele, y el paciente, si bien tiene una personalidad, porque es paciente mío, tiene una personalidad particular, reconoce muy bien el síntoma. Me dice, Iván, esto es Angor, porque yo siempre le preguntaba, ¿esto lo que a vos te pasa es Angor o no? Iván, tengo Angor, ¿sí? Bueno, en este contexto de tener una recurrencia anginosa y una angina refractaria al tratamiento, se decidió implante de balón de contrapulsación intraórtico, el cual se utilizó durante 48 horas con 100% de aumentación, baloneando 1 a 1 por vía femoral izquierda sin complicaciones ni nuevas recurrencias anginosas. Como lo decía Iván previamente, en este contexto se había decidido ya por el equipo, por el HARTEAM, realizar una cirugía de revascularización. Los riesgos quirúrgicos de este paciente con respecto al score de cirujanos de tórax es de 7.83, el Euroscore de 21.1% y el Argen Score de 28.9%, con una morbimortalidad asociada para un score de cirujanos de tórax del 47%, de reoperación del 13.6% y de mediastinitis del 1.8%. El score de Syntax 1 fue de 20.5 y el score de Syntax 2 para angioplastía fue de 26 con mortalidad a 4 años del 5% y para cirugía de revascularización de 19 con una mortalidad a 4 años del 2.9%. Al 5.º día de internación se decidió hacer cirugía de revascularización miocárdica con 2 puentes venosos a descendente anterior y lateroventricular de circunfleja. Cabe mencionar que durante el procedimiento quirúrgico se observó que la mamaria derecha era un vaso corto, tenía un trayecto corto que no era suficiente para poder revascularizar la descendente anterior. El tiempo de clampeo fue de 26 minutos, el de circulación extracorpórea fue de 70 minutos, con protocolo de ácido tranexámico completo. Se retiró el balón de contrapulsación intraórtico a la hora 18 del postquirúrgico y el retiro de los drenajes pleurales se hizo a las 48 horas. El sangrado total al primer día fue de 600 mililitros, al segundo día de 100 mililitros y fue transfundido con 2 unidades de glóbulos rojos. Al 5.º día postquirúrgico presentó fiebre en 2 oportunidades, con aumento de glóbulos blancos con un valor de 19.100 con predominios de segmentados. En este contexto se decide hacer una punción subsifoidea. En conjunto con el equipo de infectología se realizó una semana de tratamiento antibiótico de amplio espectro de manera empírica con cultivos negativos. No presentó nuevos episodios febriles. Se interpretó todo en el contexto de inflamación en el postquirúrgico. En el día 15 del postquirúrgico se da de alta, con tratamiento médico, con doble esquema de antiagregación, con losartán 50 miligramos día, con dosis de beta bloqueantes, con estatinas a altas dosis, protección gástrica y manejo para sus patologías previas como lo eran el EPOC y la diabetes mellitus. A continuación el doctor Iván va a hacer la discusión sobre el caso clínico. Básicamente la decisión fue la de cirugía en consenso y a la hora de poner en la balanza que sumaba para un lado y para el otro, teníamos todo esto que después se terminó presentando: internación prolongada, complicaciones infectológicas, paciente diabético, alto riesgo de mortalidad, de morbimortalidad, de infecciones. Comparada, en el otro lado de la balanza estaba la angioplastia con estén al tronco no protegido
en un contexto de un paciente que manifestaba enfermedad, progresión de enfermedad aterosclerótica y complicaciones previas que hacían. Otro dato importante era que la circunfleja ya no se había podido tratar la última vez. Entonces, la decisión fue difícil y se operó. Y bueno, bien al paciente por lo menos. Iván, yo me quedé con una pregunta. No sé si es importante, pero me dio curiosidad. Si en ese momento que te hizo Angor característico, el paciente tiene una circunfleja crítica y el tronco severo. En ese momento que hace Angor, ¿se evidencia en el electrocardiograma una injuria extensa? ¿El paciente intercurre con falla de bomba, shock cardiogénico? ¿O no hay cambios eléctricos? Donde quizás me preguntaría si es el tronco crítico y si el balón se puso por Angor refractario o el paciente tenía compromiso hemodinámico. No tuvo compromiso hemodinámico y no hubo cambios en el electrocardiograma y el paciente anduvo muy bien con el balón, que se lo hizo para darle esa reperfusión que le estaba faltando al miocardio, teniendo en cuenta que habíamos decidido la cirugía. Obviamente se manejó la posibilidad de una angioplastia en caso de que no funcionara el tema o una cirugía de urgencia. Hay que comentar que venía con ticagrelor hasta hace 48 horas. ¿Sí? Así que con respecto a una de las complicaciones más temidas en este tipo de pacientes, que son los sangrados del postoperatorio, había que ponerlo en la balanza también a la hora de decidir todo esto. Nosotros, a ver. Para aumentar la dificultad, el paciente se hace el IBUS un viernes. Esto vuelve a la unidad coronaria cerca del mediodía con este episodio de Angor. En realidad sí, hay poca expresión del electro, a pesar de que tiene un miocardio, digamos, no con tanta lesión, con esa secuela. Pero bueno, sí, muy sintomático, un paciente joven. Se planteó en ese momento la posibilidad de cambiar la conducta, digamos, digamos, lo habíamos decidido hacía una hora, decidimos colocar el balón y avisarle a Hernán, y bueno, se opera el lunes, que fue lo que sucedió, si se estabiliza con él, y si no, se opera en las próximas horas, que era la otra opción, activar de urgencia. Logramos estabilizarlo, como decía Iván, venía con ticagrelor hasta el mismo viernes inclusive, así que más allá que la tendencia era justamente quirúrgica, estaba con tratamiento completo hasta decidir finalmente la conducta, así que se suspendió y se intervino, bueno, como vieron los resultados quirúrgicos más allá de esta discusión. Bueno, siempre hay que respetar el éxito no se discute, ¿no? Yo pensé que cuando hizo angina, con el balón le iban a hacer la angioplastia, porque hoy estas angioplastias, todo el mundo los usan con pela, que acá no tenemos en el país, para asistir a una angioplastia tan compleja, ¿no? Porque la angioplastia era difícil, o sea, tampoco, y la verdad que felicitaciones, porque es un paciente difícil en todos los lugares del mundo, muy difícil. Seguramente en la decisión de poner el balón también pensó que era un viernes y había que ver si llegaban el lunes. Porque por ahí, hoy por hoy, el uso del balón como medida antigénica no es una cosa muy frecuente, pero el balón es una excelente medida antigénica. De hecho, en la época donde no era tan fácil llevar un paciente a hemodinamia o no existía la angioplastia directamente como tratamiento de la revascularización, se usaba muchas veces el balón como tratamiento antigénico con una tasa de resolución de angina enormemente alta. Los más jóvenes no deben haber oído hablar del síndrome coronario agudo, que los más viejos sí vimos, que era el síndrome coronario intermedio, donde el paciente tenía dolor refractario a todo tratamiento continuo y no terminaba de infartarse o morirse, por lo menos no inmediatamente. Y el balón era una medida terapéutica que se usaba mucho en esa época. Después, con los nuevos antiagregantes, la facilidad de llegar a hemodinamia, todo esto ha desaparecido. Probablemente ninguno de ustedes haya visto alguna vez un paciente con un síndrome coronario intermedio, lo cual me sirve para mostrar la edad cuando hago algún comentario de todo esto. Uno ha visto unos cuantos. A mí me parece que el balón fue una muy buena decisión antigénica, que no se piensa habitualmente. Yo sí vi los síndromes intermedios cuando solamente había heparina y aspirina nada más, y estaban los viejos trabajos de Terux. Después aparecieron la enoxaparina, el clopidogrel, ticagrelor, y
el manejo antitrombótico obviamente mejoró y no sirvió más esto. El balón se empezó a alejar y no, ahí vi en las indicaciones finales que salió con empaglifosina, una droga que va a ocupar su lugar, la viene ocupando, y que todos saben que baja la mortalidad en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y diabético, además de proteger al riñón por mecanismos que no están tan claros. Es una droga que empezó a ser primero de los nutricionistas y de los diabetólogos, y lentamente se va metiendo en el mundo cardiológico, y ahora hay un trabajo que en enero va a haber un resultado, el Emperor, para ver si se puede usar en cualquier insuficiencia cardíaca, no siendo diabético, y muchos aventuran que puede ser la droga de los últimos 10 años. Yo no era la idea hacer una revisión bibliográfica de este tema, pero para introducir una temática de discusión al momento de justificar las conductas, esto se planteó en Ateneo para tomar la decisión. Nosotros planteábamos el riesgo o qué experiencia tienen con respecto a la mortalidad o las complicaciones en los pacientes que ya tuvieron una cirugía previa, ¿sí? Nosotros, si bien las citas bibliográficas son antiguas porque últimamente no hay mucho al respecto, pero se ve a lo largo del tiempo una comparación de las mortalidades, una nivelación de las mortalidades con respecto a los que se operan por primera vez con los que se reoperan por una segunda cirugía miocárdica. Esto es una serie breve de durante la década del 90 que se evidencia que las curvas con respecto a la mortalidad tienden a acercarse hacia principios de los 2000, ¿no? Esto, les repito, cuando uno va a buscar esta bibliografía con respecto a esto, es escasa, incluso la mayoría de los pacientes están excluidos por haber tener una cirugía previa en los estudios de esta índole, y incluso yéndonos un poquito más atrás, la comparación entre angioplastia coronaria versus repetir la cirugía también genera dudas, y el análisis de base de datos de manera retrospectiva obviamente hablan a favor con respecto a las complicaciones tempranas hacia favor de la angioplastia, pero en el seguimiento a largo plazo, la sobrevida libre de eventos obviamente le va a dar a favor a los pacientes que se sometieron a una nueva cirugía. Y incluso algunos se animan a hacer hasta factores de riesgos, situaciones que puedan asociar a mayores riesgos, como puede ser el deterioro de la función ventricular, que nuestro paciente no lo tenía, la presencia de diabetes, sí, la angina inestable recurrente como importante, y la edad prolongada, ¿no? Obviamente que nuestro paciente era joven. Y después, otra de las temáticas que le quería introducir era qué pasa con los radiales y los puentes venosos. No nos quedó otra en este paciente por una cuestión técnica, pero sabemos que por lo menos hasta el tercer año, en el seguimiento, en esta publicación del New England de este año, los eventos, hasta el tercer año, como vemos acá, la incidencia de eventos están bastante empatadas entre el radial y el venoso. A partir del tercer año se empiezan a separar, como uno pretendía. Tenemos en cuenta que nuestro paciente estaba isquémico ahora. No sé qué va a pasar dentro de 3 años. Pero para nosotros era importante saber qué seguridad teníamos con un puente venoso, y en el caso del señor no tenía mucha opción. Era la única que le quedaba. Y un breve comentario con lo que comentó el doctor, y en la línea del tiempo de la vida del paciente, dónde estamos parados, qué es lo que le queda para adelante. Una de las propuestas que surgió cuando discutimos este paciente es un dato importante, que yo lo hice acá en forma de resumen. El paciente venía en seguimiento con nosotros desde el 2016, ¿no? Pero fíjense los niveles de colesterol LDL que presentaba en el 2011, 2015, 2016 y 2017. Valores de colesterol por debajo de 100. La hemoglobina glicosilada se empezó a controlar cuando empezó el seguimiento en el sanatorio Güemes. Y fíjense cómo hay progresión de la enfermedad de base, ¿sí? Una de las propuestas y una de las revisiones que se hizo con respecto a la utilización de fármacos antiinflamatorios, como es el canakinumab, para este tipo de paciente, que podría hacer prever o hacer proponerlo a este paciente para este tipo de terapia, dado que cumplía algunos de los requisitos, y este tipo de fármaco disminuyó o demostró la disminución de eventos cardiovasculares en el seguimiento. Eso me parecía importante como introducción, o para que podamos hablar. Si alguien tiene algo para decir o algún comentario. Muy interesante.
También lo de la empaglifosina, por supuesto, me pareció buenísimo que salga medicado con eso. Con respecto al riesgo residual, el canakinumab todavía no, quizás en el futuro sea una opción. Evidentemente el señor venía mucho mejor tratado de lo que yo pensaba por el 41 de Body Mass Index que tiene. Y el otro tema también es pensar en otras estrategias para el riesgo residual, como sería anticoagulación con rivaroxaban en bajas dosis, sumado a antiagregación plaquetaria. Quiero decir que, bueno, ahora es el futuro. Uno cuando ve que lo operan con la mamaria, está viendo que la mamaria se ocluye, tal vez por un problema técnico, pero también uno hace pensar que no había otras lesiones, porque un cirujano, ¿por qué no le va a hacer otros puentes? Entonces uno asume que no había otras lesiones. Sin embargo, después se ponen otros stents, se tapan. Yo no voy a decir que otra vez los stents están mal puestos. O sea, ¿por qué no podemos pensar que tiene algo protrombótico, por lo cual todo lo que se pone falla? No tenemos que pensar que todos los que pusieron los stents y la mamaria no son hábiles, no puede ser eso. Yo no puedo creer que tenga tanta mala suerte. Justo el paciente que no tiene que tener mala suerte. Ahora, dos cosas. Primero, a mí me parece que es necesario estudiar la trombofilia, porque cada vez que le pusieron un stent pareciera que otra lesión apareció en otro lugar. Yo he visto esto en algún paciente parecido. Y lo otro, no sé el grado de obesidad, pero sí recordar que las cirugías bariátricas curan la diabetes tipo 2. Es decir, vos le haces una cirugía, bajan 50 kilos y se cura la diabetes. Si realmente este es el mecanismo de tanta retenosa. Yo como comentario final, no sé si quieren agregar algo los doctores, o como reflexión final del Ateneo, no sé si reconocen algunos de estos personajes. Y voy a utilizar la frase que dijo Mirza con respecto a la hora de tomar decisiones. No sé si alguno de ustedes vio triunfar a alguno de estos arqueros durante la juventud. Sí, no sé si, o sea, atajar sí, no, pero digo que estos arqueros se hayan destacado en la juventud. Creo que hay un factor común en todo, puede ser el Pato Filiol, pero... Bueno, pero le llegó la... Filiol también. Yo creo que lo que yo considero, y que es lo que quiero comentarle y traerle como reflexión, es que generalmente los arqueros se empieza, a medida que pasa la carrera, se van haciendo más protagonistas en los equipos, y van ganando mayor preponderancia. Los arqueros grandes generalmente son los que más experiencia transmiten. No significa que el que mayor capacidad de estirarse o tirarse una voladita es el mejor arquero, sino tal vez el que está mejor posicionado y el que toma las mejores decisiones. Mi reflexión con respecto a esto, y a medida que yo he participado en los Ateneos clínicos con ustedes acá, me he dado cuenta que uno puede estar bien ejercitado, puede estar leyendo, puede estar actualizado, puede ser un arquero joven, pero claramente, a medida que pasa el tiempo y uno va ganando en experiencia, las decisiones y el estar bien parado a la hora de tomar decisiones es lo que hace la diferencia. Creo que en algún momento vamos a tener que ponernos de acuerdo los médicos en reconocernos no solamente por los científicos, sino por la tarea diaria que implica una unidad coronaria y de tomar decisiones en el momento adecuado, y por ahí empezar a reconocernos de esa manera, ¿sí? Obviamente uno toma la conducta en base a todo lo que leyó y toda la experiencia y el background que uno trae con respecto a lo que estudió, pero creo que muchos de los que estamos acá presentes, yo no me considero, son grandes arqueros, así que se merecerían el reconocimiento que corresponde. Me parece que es una cuestión a considerar, que me pasó a mí a la toma de la decisión. Yo por ahí, apurado por tomar una decisión, venía otro más grande y me decía, pero pará, vamos a pensar esto, vamos a verlo acá, fíjate esto, que obviamente para mí fue muy enriquecedora y me terminó ayudando a aprender con este caso clínico. Era simplemente eso. ¿Algún comentario? Nada de fútbol. Hay otro sesgo importante. Hay mucho más arqueros de River que de Boca. No, está mal. Antes del aplauso para los doctores, la verdad que sí, coincido. Yo no sabía este final de los arqueros, pero el punto es, creo que bueno, los que estamos hace tiempo en las unidades coronarias y ejerciendo la profesión, coincido con este comentario que creo que es importante. O sea, a veces se hace mucho hincapié en la evidencia
y hay patologías o situaciones como esta que no buscamos y no tenemos, y ahí entra la experiencia, o sea que en realidad las decisiones, no sé si darle porcentaje, pero podemos decir que son 50 y 50 dependiendo de la patología del paciente, y en estas hay mucha más de la experiencia del centro y de la disponibilidad. En este caso tenemos por suerte la posibilidad de tener un equipo de hemodinamia y un equipo de cirugía que están dispuestos a tratar y con la posibilidad de tratar estos pacientes, que no sucede en casi todos los centros. Y un poco lo que decías vos, hay que ver qué sucedió previamente, porque no todos tienen la posibilidad de esta situación, de discutirlo en un jardín, y muchas veces se decide más rápidamente y sin tanta discusión como este paciente que no daba mucho tiempo para discutir, pero que nos tomamos algo de tiempo, como decía Iván, digamos, más allá de la ansiedad por resolverlo. Creo que fue, bueno, enriquecedor, y me alegro que les guste, que les haya gustado la presentación.